Continuamos con la cuarta parte del mensaje La larga despedida, basada en Hechos capítulo 20, versículos 30 y 31. Recuerden, estamos viendo a través de la palabra de Dios el carácter y la conducta de los engañadores. ¿Cómo identificamos a los engañadores que se levantarán desde adentro? Dijimos en primer lugar, estos engañadores son por fuera piadosos, aunque por dentro son corruptos. En segundo lugar, los engañadores que surgen desde adentro toman como víctimas a las mujeres vulnerables, quienes creen ingenuamente en ellos. En tercer lugar, los engañadores que surgen desde adentro introducen ideas destructivas. En cuarto lugar, toma nota por favor, ellos muestran estilos de vida que son dados a la carne. Busquemos en 2 de Pedro capítulo 2 y observemos la vívida descripción de Pedro sobre estos falsos maestros. En el versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones. Versículo 10 en su primera parte dice, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Versículos 13, la última parte, y el versículo 14 dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí está, ellos mantienen estilos de vida que son dados a la carne. Quizás estés pensando, espera un segundo, pensé que la primer característica de ellos era que fueran parecidos a santos, aunque por dentro eran corruptos. Buen punto. Estás alerta, están despiertos. Creo que el argumento podría ser que Pablo se enfocó en los primeros escalones del engaño de un falso maestro, mientras que Pedro se enfocó en los últimos escalones. El idioma griego parece indicar esta progresión, una progresión, dicho sea de paso, de la cual he sido testigo. Parece haber un comienzo piadoso, luego la exposición final y un final desagradable. La palabra que acabamos de leer en el versículo 2a, la cual se traduce como disoluciones, es un término para la inmoralidad evidente. Un expositor explicó la palabra describiendo la actitud de un hombre quien está perdido en la deshonra, quien pasó el escalón de desear conciliar su pecado y de avergonzarse del mismo. Ya lo ha pasado. Esto es como los pecaminosos israelitas de los cuales Jeremías dijo que estaban tan pervertidos que eran incapaces de sentir vergüenza, como dice Jeremías capítulo 6, versículo 14, o el capítulo 8, versículo 12. Vamos a la quinta característica. Ellos son finalmente motivados por la codicia. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 3a dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Literalmente, ellos harán mercadería de ustedes. Ustedes son clientes con dinero, ellos les venderán el producto. Y mientras ustedes compren el producto, estarán adentro. Sexto, el resultado de su ministerio no es la edificación, sino la extorsión. Es muy importante esto. El resultado de su ministerio no es la edificación del cuerpo de Cristo, sino la extorsión. No sé cuántas veces he visto a algún predicador en la televisión diciéndole a la audiencia que si ellos envían su ofrenda de dinero, Dios los bendecirá financieramente. Si ellos envían sus pañuelos y su ofrenda financiera, Él orará sobre sus pañuelos y los enviará de regreso, garantizando el llevar la sanidad y la prosperidad. El problema es que ellos han adjuntado sutilmente el dinero de ustedes al poder de ellos. Ellos han sugerido evidentemente que se puede comprar la unción de Dios. Existe una antigua palabra hebrea para eso. Se pronuncia disparates. Pedro, a causa de que quería estar seguro de que lo supiésemos, escribe en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
La práctica de vender la gracia de Dios no es nueva. De hecho, la venta de las indulgencias realizada por la Iglesia romana para el perdón de los pecados fue el insulto final que guió a Martín Lutero a comenzar lo que ahora conocemos como la Reforma. Recientemente recibí por correo una tarjeta de un sacerdote. La tarjeta me informaba que alguien de su iglesia había conseguido una cierta cantidad de oraciones a favor de un miembro de su familia de nuestra iglesia que había fallecido. Ese dinero ahora se convirtió en muchas oraciones y velas a favor del muerto, cuyo tiempo en el purgatorio sería acortado como resultado de lo mismo. En otras palabras, alguien dio algo de dinero para comprar algunas plegarias para que alguien fuese al cielo un poco más rápido. La gracia de Dios es gratuita, lo repito. No se olvide, la gracia de Dios es gratuita. No puede comprarse con velas, no puede ser vendida por dinero. Pedro dice de los falsos maestros en el versículo 19a de Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Los falsos maestros y las falsas religiones del mundo prometen libertad y aún así se obtiene por un precio. Y aquellos que prometen libertad se encuentran ellos mismos siendo esclavos. Pero como aplicación, ¿cómo podemos cuidarnos y protegernos de aquellos depredadores espirituales? En primer lugar, sean críticos de aquellos que se convertirán en sus maestros espirituales. Lo repito, tome nota. ¿Cómo nos podemos cuidar y proteger? Seamos críticos de aquellos que se convertirán en nuestros maestros espirituales. No todos son auténticos. Hagan las preguntas críticas. ¿Alegan tener algún poder especial sobre el mundo demoníaco? ¿Exponen las escrituras o sus propias visiones sobre Dios y sobre revelaciones especiales? ¿Son responsables para con los ancianos y para con el cuerpo de creyentes? ¿Promueven objetivos carnales y materiales o les dicen que se nieguen a ustedes mismos y que vivan para Cristo y para los demás? Hagan esas preguntas críticas. Jesucristo advirtió a sus discípulos en Mateo capítulo 7 versículo 15 diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos maestros un día serán juzgados. Jesús continúa en los versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. En otras palabras, hicieron todo en mi nombre, pero en realidad lo hicieron para obtener sus propios seguidores y para glorificarse a ustedes mismos. Otra forma en la cual nos podemos cuidar: estudien el Nuevo Testamento y su doctrina. Por favor, estudie el Nuevo Testamento y su doctrina. Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio diligente y el deseo de agradar a Dios son los padres de la exactitud. Déjenme que les dé una pequeña prueba personal para dedicarle tiempo en esta semana. Veamos cuán bien lo hacen. He escrito específicamente preguntas que han y continúan incitando el debate entre creyentes y no creyentes. No se den por satisfechos hasta que conozcan las respuestas. Por favor, si lo necesitan, vayan a una librería cristiana y busquen algunos comentarios sólidos de teología. También realicen un buen estudio bíblico. No gasten dinero en pastillas de menta con cruces sobre ellas, o en las cadenas que dicen Jesús me ama, o en los almanaques que dicen cómo se debe orar a Dios para cada cosa que deseen. Compren, por favor, un buen comentario o una teología sistemática. Están generalmente al fondo y bajo una gran capa de polvo. Esto
No es una acusación a las librerías, ya que dependo de ellas. Sin embargo, es una acusación para el apetito del cristiano tipo. Pero hagamos una prueba. Voy a hacerles una pregunta y me tienen que dar la explicación y también los versículos o pasajes que lo comprueban. ¿Entendido? Les hago una pregunta, me dan la explicación a esa pregunta y los versículos o los pasajes que lo comprueban. Vamos a ver en esta prueba personal, ¿conoces lo que crees realmente? Primer pregunta, toma nota por favor. ¿Es la Biblia la revelación completa de Dios? Me das una explicación, los versículos o los pasajes que lo comprueban también. Segunda pregunta, ¿quién es Jesucristo? Toma nota. ¿Quién es Jesucristo? Tercer pregunta, ¿cómo se salva una persona? Recuerda, me das una explicación, tal vez breve, y los versículos o pasajes que lo comprueban. Cuarta pregunta, ¿puede una persona perder su salvación? Quinta y última pregunta de este examen para que lo hagan en sus hogares. ¿Cuál es el próximo evento profético para la iglesia? Recuerda, me das una explicación y me colocas versículos o pasajes de la Biblia que comprueban lo que tú me estás explicando. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un periodista cristiano sobre el tema de escribir libros cortos que expongan la verdad bíblica. Él me dijo, si alguna vez deseas venderlos a la comunidad cristiana, no pongas nada en la tapa que indique que tiene algo que ver con la exposición de las Escrituras. Esos se venden muy poco. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es la revelación completa o todavía hay visiones y sueños en la actualidad? ¿Cómo se salva una persona? ¿Y puede esa persona perder su salvación? ¿Cuál es el próximo evento profético para la iglesia? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Lo saben? Si no lo saben, entonces, ¿cómo saben si lo que están leyendo o escuchando es la verdad? Es una pregunta para pensar y para que cada uno de nosotros podamos responderla. Pero estamos pensando aquí como aplicación, ¿cómo podemos cuidarnos y protegernos de aquellos depredadores espirituales? Primero, sean críticos de aquellos que se convertirán en sus maestros espirituales. Segundo, estudien el Nuevo Testamento y su doctrina. Compren libros que les ayuden a estudiar la palabra de Dios. Tercer lugar, asegúrese que se desarrolle el discernimiento y la perspicacia. Con respecto al tema del discernimiento espiritual, la perspicacia y la sabiduría, los cuales finalmente protegen al creyente de los lobos y los engañadores, no son dadas automáticamente a los cristianos. Una de las cosas que más me impactó en los inicios de mi vida cristiana fue el hecho de descubrir eso. Cuando fuiste salvo, Dios no te entregó una caja y dijo, aquí está todo el discernimiento que necesitas. No fue así. Escucha la manera en que Pablo oró por los creyentes en diversas iglesias del Asia Menor. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo oró así, mira, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra oración. Pablo oró por los creyentes en Efesios capítulo 1, versículo 17, diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo ora para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estas son las oraciones que Pablo elevó para los cristianos.
El discernimiento, el conocimiento y la perspicacia son el fruto del estudio de la palabra escrita y la aplicación de la palabra en la manera en que vivimos. La sabiduría y el discernimiento no son paquetes de regalos que simplemente desenvuelves. Son más parecidos a los tesoros escondidos por las cuales tienes que cavar y buscar. En su libro titulado Esperando, Ben Patterson escribió esto. Escuchen. La Asociación Bancaria Americana una vez patrocinó un programa de 2 semanas de entrenamiento para ayudar a los cajeros a detectar los billetes falsos. El programa era único. Nunca durante las 2 semanas de entrenamiento los cajeros vieron un billete falso ni escucharon ninguna charla sobre las características de los billetes falsos. Todo lo que hicieron durante las 2 semanas fue manejar dinero auténtico. Hora tras hora y día tras día, hora tras hora y día tras día, hasta que estaban tan familiarizados con el asunto genuino que no sería posible que ellos fuesen engañados. Por lo tanto, métanse en el mundo, manejen la verdad y desarrollarán, entre muchos otros beneficios, la perspicacia para discernir la verdad del error. Esto es tremendo. El desafío que Dios coloca ante nosotros en el día de hoy, para que podamos ser sabios en el conocimiento de la palabra de Dios, para que entendamos, para que podamos discernir si realmente lo que estamos escuchando es la verdad de la palabra de Dios, tenemos que conocer la Biblia. Qué lamentable es que hoy en día se habla de libros de autoayuda, libros de superación personal, diferentes formas de alcanzar el éxito y la prosperidad, pero nunca se habla de la maravillosa palabra de Dios. Ojalá que este estudio, esto que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, guiados por el Espíritu Santo de Dios, nos estuvieron marcando para nuestras propias vidas, lo podamos poner en práctica. Que estudiemos, que busquemos la palabra de Dios, que indaguemos en la palabra de Dios y que podamos aplicar esto que estuvimos mencionando. Que seamos críticos sobre aquellos que se convertirán en nuestros maestros espirituales. Que estudiemos el Nuevo Testamento y la doctrina que en él hay. Y que también nos aseguremos de que podamos desarrollar ese discernimiento espiritual que proviene del estudio de la palabra de Dios. No de algo mágico, no de algo que es fácil y sencillo, no colocando algunas pautas que si las cumplimos vamos a tener más discernimiento, no es así, sino aprovechando nuestro tiempo, estudiando, memorizando, indagando en la palabra de Dios, excavando, como extrayendo este gran tesoro. Que esta porción de la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y nos desafíe a seguir estudiando y levantando en alto la maravillosa palabra de Dios. Es nuestro máximo deseo para cada uno de ustedes. Que Dios